Gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino. Amén, gloria a Dios. Y desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, esa es la página de nuestro Facebook. Gracias le damos al Señor por la vida de su siervo, nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la primera hora del programa recién. Estamos en conexión con la radio de la predicadora, a los hermanos también les saludamos. Le agradecemos por hacernos el enlace para poder salir a través de la página de la radio. Y como Gracias, siempre estoy con la Señor. compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias, Jesús. Gracias damos al Señor por su amor, por la misericordia que Él manifiesta para con nosotros cada día, dándonos un día más de vida, una oportunidad más para poder manifestar su gracia, amados. Saludo a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. Y bueno, como habrán escuchado, el pastor ya anunció que en esta semana que viene ya vamos a empezar a tener cultos presenciales. Así que damos gracias al Señor también por eso, amados hermanos. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la meditación de la palabra del día de hoy, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la Amén, vida de gloria a tu Hijo Jesús. Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento, Señor, que los hermanos necesitan, Señor, que nosotros también necesitamos, Señor, para ser enriquecidos, para ser fortalecidos Amén. y para poder seguir hacia adelante, Señor. Amén, gloria a Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y danos, Señor, tu palabra, Señor, danos sabiduría, entendimiento, Señor, Sí, en tu Jesús. conocimiento, Señor, para Amén. poder transmitir lo que tú quieres que transmitamos en este día, Amén, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 5. Al capítulo 5. Ahí vamos a ver un tema muy hermoso hoy, hablando acerca de la paz de Dios. ¿Vio? Porque ahí Dios nos dio su propia paz. ¿Vio? Y una cosa es estar en paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios. ¿Vio? Y acá en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Vio? Tenemos paz para con Dios. Y ahora nosotros delante de Dios estamos en paz. ¿Por qué estamos en paz? Porque hubo alguien que pagó el precio por nosotros, como recién hablaba el pastor, alentando a aquellas personas que nos escuchan por primera vez también a que reciban al Señor Jesucristo como su Señor. Usted que está pasando por dificultades, usted que está pasando por luchas, usted que está pasando por muchos problemas, tal vez están pasando por enfermedades. Nosotros le venimos a presentar el mensaje de salvación que el Señor Jesucristo preparó para todos los hombres. Amén. ¿Vio? Y usted puede estar en paz con Dios. Usted puede estar en paz con Dios. Pero la paz usted no la hace Dios. Por medio del Señor Jesucristo, Él hizo la paz entre usted y Él. ¿Vio? ¿Cómo la hizo? Él dice que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en favor de todos los hombres, para que Él pudiera llevar el pecado de todos nosotros, y así podemos ahora nosotros entrar delante del trono de la gracia con paz, ¿vio? Para que podamos encontrar ayuda para el oportuno socorro, dice su palabra. Y entonces dice la palabra del Señor: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros con Dios estamos en paz. ¿Por qué estamos en paz? ¿Cuál es la paz que nosotros hemos recibido? Y la paz es Jesucristo mismo. ¿Vio? Porque dice ahí en Efesios, en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. Amén. Gracias le damos al Señor. Te saludo a todos con la paz del Señor. Acá estamos con Timo desayunando él recién. Gracias al Amén. Señor Gloria a Dios. que nos permite abrir nuestros ojos un día más, hermano. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Alabado sea Jesús. su Gracias, mi nombre. Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Vio? Él es nuestra paz. Gloria a Dios. ¿Vio? Y por eso esa paz nunca puede disiparse, nunca puede desaparecer, nunca puede menguar esa paz. Nunca puede menguar. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es Jesucristo en nosotros. Él es nuestra paz, dice la palabra de Dios. ¿Vio?
Él es nuestra paz. Entonces ahora nosotros, cuando decimos que estamos en paz para con Dios, estamos diciendo que Jesucristo está en nosotros y que nosotros en Él tenemos descanso. ¿Vio? En Él tenemos descanso. Como dice la palabra del Señor, dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice allá en el libro de Hebreos, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? ¿Y por qué ha reposado de sus obras? Habla de las obras que nosotros queríamos hacer cuando estábamos en este mundo para acercarnos a Dios. Entonces dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros podemos entender, Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Amén. Y hoy en Él nosotros estamos confiados, estamos tranquilos. Porque dice ahí en el libro de Romanos, justificado pues por la fe. Fíjese, nosotros somos justificados por la fe, somos hallados sin culpa. ¿Por qué? Porque nuestra culpa la pagó el Señor en la cruz del Calvario. ¿Vio? El justo por los injustos para presentarnos a Dios, dice la palabra. Amén. Dios dice que por cuanto lo que era imposible por la carne, dice, por cuanto lo que era imposible por la ley, perdón, dice ahí en 8.3 de Romanos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Vio? Condenó al pecado en la carne. Y eso es lo que hizo que nosotros hoy tengamos paz. Fíjese que cuando Adán cayó, él no tenía paz en su corazón. ¿Por qué no tenía paz en su corazón? Porque cuando él se descubrió que estaba desnudo, le entró temor. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dice que él se escondió. Se escondió de la presencia de Dios. No podía acercarse a Dios porque había algo que lo estaba inquietando. Y cuando Dios le preguntó ¿dónde está? Él le dijo, tuve miedo, dice, porque oí tu voz que me buscaba en el huerto, dice, y como estaba desnudo me escondí, dice. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y bueno, y ahí nosotros todos sabemos el relato bíblico, ¿no? Pero él perdió la paz. Perdió la paz porque se fueron abiertos los ojos de él, de su entendimiento, y descubrió que estaba desnudo. ¿Vio? Y entonces perdió la paz con Dios. Perdió la paz. Ahora ya no podía estar en paz para con Dios. Pero gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que dice que justificado pues por la fe, dice, ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y ahora podemos gozarnos en esa paz, hermano. Podemos estar tranquilos ahí. Y de ahí nadie nos saca. De ahí nadie lo saca, ¿vio? De ahí nadie puede movernos de esa paz. ¿Por qué nadie puede movernos? Porque esa paz la hizo Dios con nosotros. No la hicimos nosotros con Dios, ¿vio? Sino que la hizo Dios con nosotros. Él derramó la sangre de su Hijo para poder establecer la paz. ¿Vio? Para poder establecer la paz. Y entonces ahora nosotros podemos gozarnos en esa paz que Dios hizo con nosotros. Alabado sea su nombre. Y fíjese que la paz tuvo un precio. La paz tuvo un precio. Y la paz tuvo el precio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Jesús. ¿Vio? La paz tuvo el precio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermano. Es glorioso, es hermoso. Saber que el Señor pagó un precio para que nosotros hoy tengamos paz. Y eso es algo que el corazón del hombre, el alma del hombre, no lo puede comprender. No lo puede comprender. Por eso necesitamos una vida nueva. Por eso necesitamos la mente de Cristo. ¿Vio? Necesitamos la mente de Cristo para poder tener paz con Dios. Para poder entender, lo que es haber obtenido la paz con Dios. ¿Vio? Porque ya no es algo que nosotros podemos producir la paz con Dios. La paz con Dios la produjo Jesucristo. Como leemos también ahí, como leímos ya ahí en el libro de Efesios. Alabado sea su nombre. Porque Él es nuestra paz. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, pero en el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿vio? Había enemistad, estábamos lejos. Fíjense que cuando Adán cayó y pecó, dice que Dios lo desterró del jardín del Edén. Estaba lejos. Estaba lejos de él. Puso querubines con una espada encendida, dice, en las puertas del Edén, para que el hombre no se pudiera acercar. El hombre estaba lejos de donde Dios estaba. Pero acá dice la palabra de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Habéis sido hechos cercanos. Por eso
Como decía el pastor recién, amigo, usted que nos está escuchando, usted quiere acercarse a Dios, usted tiene que reconocer que hubo alguien que pagó el precio por usted, que hizo la paz entre Dios y el hombre, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él pagó el precio derramando su preciosa sangre, su preciosa sangre. Y eso es algo en lo cual nosotros no estamos involucrados. ¿Vio? No estamos involucrados nosotros. Nosotros no pudimos hacer, y gloria a Dios que no pudimos hacer nada para Amén. establecer la paz con Dios. ¿Vio? Sino que todo lo hizo Dios en favor de nosotros. Amén, gloria a Dios. Todo lo hizo Él. Y a Él nosotros nos debemos, y a Él nosotros tenemos que entregarle toda nuestra vida. ¿Vio? ¿Por qué tenemos que entregarle toda nuestra vida? Porque Él entregó su vida para que haya este resultado que es la paz con Dios. Alabado sea su nombre. Entonces dice, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Y esa paz habla de una paz de posición. ¿Vio? De una paz de posición. Esto es maravilloso, hermano, que usted pueda entender esto. Cuando usted pueda entender esto por medio de la revelación del Espíritu Santo, usted ya no se va a sentir en falta con Dios. Usted no va a sentir que es un pecador, va a sentir que es un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo. ¿Vio? Y que ahora en su corazón está la paz de Dios, como dice ahí en el libro de Tesalonicense. Fíjese lo que dice ahí en el libro de Tesalonicense, Colosenses 3:15, perdón, no me acordaba el versículo. Fíjese, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. ¿Vio? Y la paz de Dios. ¿Vio? Y el pastor nos hablaba de esto, de la paz de Dios, y decía, Dios tiene una paz que no se inmuta por nada, no se mueve. Pueden pasar muchas cosas, pero no varía, no hay sombra de variación en la paz de Dios. Y esa paz tenemos nosotros. No se preocupa, no se asusta, no se duele, no se... Amén, gloria a Dios. Señor, gracias, Jesús. Dios, gloria a Dios, que no se mueve de allí. Y esa paz tenemos nosotros. Ahora fíjese que cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros decíamos, nosotros no estamos en paz con todos. Pero fíjese, nos hacían algo así de chiquitito y ya perdíamos la paz. Ya perdíamos la paz. Ya el enojo, el rencor, la ira ganaban nuestro corazón. ¿Vio? Ganaban nuestro corazón. Y entonces ya nuestro semblante cambiaba, ya nuestro pensamiento cambiaba. Pero cuando la paz de Dios vino a nuestro corazón, ya no nos pudimos mover de allí. Ya no nos pudimos mover de allí. Ya ahora nosotros podemos entender lo que Dios siente por medio de Él estar en paz con los hombres. Fíjese, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gracias, ¿Vio? Por eso dice, y la paz de Dios gobierne. Para que gobierne usted se tiene que rendir. ¿Vio? Para que gobierne, fíjese que para que un hombre gobierne sobre un pueblo, el pueblo se tiene que someter bajo ese hombre. ¿Vio? Se tiene que someter, se tiene que poner debajo de ese hombre y tiene que aceptar las normas, las decisiones, las conductas, todo lo que ese hombre propone para la convivencia del pueblo. Bueno, Dios propone la paz. ¿Qué paz? No propone cualquier paz. ¿Vio? Porque dice el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mis paz os doy. Dice, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Vio? Yo no la doy como el mundo la da. Gracias, Señor. Y la paz de Dios dice, no se turbe vuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Yo sí creo que está en el Evangelio de Juan. Ahí mi esposa lo va a buscar para poder compartirlo, amados. 14:27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Vio? Fíjese. ¿Y qué miedo vamos a tener si tenemos la paz de Dios? ¿Qué miedo? Antes nosotros decíamos, estamos en paz, pero teníamos miedo de todo. No solamente que teníamos miedo, el terror inundaba nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que estábamos en paz mientras todo estaba tranquilo. Pero al menor problema, preocupación, como que se disipaba esa paz. Y ahí nos dábamos cuenta que no era la paz de Dios la que gobernaba nuestros corazones. ¿Vio?
No era la paz de Dios, porque perdíamos el rumbo cuando venía una situación a nuestra vida. Pero ahora viene la situación a nuestra vida y nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos, no estamos como los apóstoles cuando estaban en la barca. Fíjese, ahí nosotros podemos ver la paz de Dios y la paz del hombre. Ellos estaban tranquilos hasta que vino la tormenta, ahí perdieron la paz. Pero cuando vino la tormenta clamaron al Señor. ¿Y el Señor qué estaba haciendo? El Señor estaba durmiendo. Estaba descansando en la paz que Dios había producido en él. Y cuando ellos le despertaron, le dijeron, Señor, he aquí que perecemos, le dijeron. Y el Señor dice, reprendió los vientos y se hizo grande bonanza, dice, y todo se disipó. Porque él estaba tranquilo, él estaba confiando en la paz que Dios había puesto en su corazón, que él podía clamar a Dios y Dios lo podía libertar. Entonces ahí tenemos paz nosotros. Ahí está nuestra paz. Y cuando pasamos por esas situaciones y se manifiesta en nosotros esa paz, alguno que nos ve dirá, este no le importa nada, este no siente nada, pero nosotros estamos confiados en el Señor. Claro, ¿vio? La paz que Dios puso en nuestro corazón a veces para el ojo humano o para el oído humano parece locura, parece insensatez, parece, no le importa nada. No, pero nosotros estamos confiados en el Señor, estamos confiados en aquel que nos sostiene con su mano. Y nada deja caer, dice. Y él no, dice, el Señor le dijo al Padre, dice, tuyos eran y me los diste, y de los que me diste no he perdido ni uno. Dice, sino el hijo de perdición, el cual ya estaba determinado. Ahí está la confianza, en que Dios nos sostiene con su mano. Y una vez el pastor nos dice, ¿y qué pasa si uno cae de la mano de Dios? Y el Señor tiene dos manos. Nunca el Señor va a permitir que caigamos en condenación nosotros. Nunca. Podemos caer de la mano de Dios por causa de haber dejado la comunión con Él. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a levantar, hermano. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo glorioso. Por eso dice acá la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Dice... No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amáis y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pero el punto está aquí, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Y Él no nos dio su paz. Amén, gloria a Dios. Él nos dio su paz. Hoy el Señor Jesús no está con nosotros en cuerpo. Hoy tenemos su vida, tenemos la vida de Dios. Pero no está en cuerpo con nosotros. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Y hoy nosotros nos movemos en esa paz. Nos regocijamos en esa paz. ¿Por qué? Porque ya nosotros no hay conciencia que nos acuse a nosotros de pecado. De que somos pecadores. Sino que ahora el Espíritu Santo nos alienta a nosotros de que somos hijos. Y si hijos, dice heredero y coheredero con Dios de las riquezas. Pero primero para eso nosotros tuvimos que habernos identificado con Cristo. ¿Cómo nos identificamos? Nos identificamos como justificados por la fe, teniendo paz para con Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, y eso es lo maravilloso del Evangelio de la Gracia, hermano. Que usted pueda entender, así como el Señor nos ha dado a entender a nosotros, que ahora tenemos paz para con Dios. Que esto no es algo que... Como el pastor decía, no es algo que una iglesia, una denominación, un pastor, o un evangelista, un profeta o un apóstol pueda lograr. Esto lo logró el Señor Jesucristo por medio de su sangre. Amén, gloria a Dios. Esto lo logró el Señor Jesucristo. Gracias, no hay título, no hay iglesia, no hay denominación que pueda lograr que un hombre pueda alcanzar la paz con Dios. Sino solamente Jesucristo. Gracias, Jesús. Solamente Jesucristo. Por eso, usted que nos escucha por primera vez, y que usted se siente en falta para con Dios. Si usted erró el blanco, es tiempo de que usted se vuelva a Dios. Volveos a mí, dice, yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Entonces es tiempo que usted se vuelva. Y si cometió un error, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. Señor, me he deslizado. Me he errado el blanco, Señor, perdóname. Y el Señor lo va a restaurar y lo va a poner de nuevo en su lugar. Lo va a poner de nuevo en su lugar. Y entonces usted, cuando sea restaurado a su lugar, usted tiene que recordar que Dios estableció la paz con el hombre por medio del sacrificio de Cristo.
¿Vio? Y entonces, ¿cómo nosotros honramos ese sacrificio? Manteniéndonos en esa paz. ¿Cómo nos mantenemos en esa paz? Teniendo comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, y dejando que la palabra de Dios vaya siendo una realidad en nuestra vida para ser transformados. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que vivir en esa paz. ¿Vio? Hemos dicho muchas veces que ahora nosotros estamos llamados a la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, la edificación no se puede hacer en medio de la guerra. Por eso Dios estableció la paz entre Él y el hombre. ¿Vio? Y ahora estamos en un reinado de paz. En medio de la guerra, luchando contra la carne, contra nuestra carne y la carne de los demás, luchando contra los pensamientos. Por eso es tan necesario, como siempre decimos, estudiar, leer y releer el libro de Romanos. Porque ahí nos enseña, ¿no?, la justificación que es por la fe, la identificación y el nuevo andar, ¿no? Tenemos que aprender eso para poder llevar esta vida adelante, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Por eso no podemos salir del libro de Romanos. No podemos salir de ahí, porque tenemos tantas cosas para aprender todavía. Tantas cosas para aprender. Y eso es lo maravilloso. Ahora estamos aprendiendo que Dios hizo la paz con el hombre. Que Dios lo llamó. Hay un versículo que dice: a paz nos llamó el Señor. ¿Vio? A paz nos llamó Él. Él nos llamó a paz. No es que nosotros intentamos acercarnos a Él y hacer la paz. Porque si usted quiere hacer la paz con Dios, va a fracasar. Porque la paz que usted quiere intentar con Dios es una paz humana. Pero la paz que Dios nos ofrece a nosotros es divina, viene de lo alto. Viene de lo alto, ¿vio? ¿Vio? Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. ¿Vio? Gracias damos al Señor, ¿vio? Porque, como decía recién, si nunca podemos caer de la mano del Señor, ¿vio? Nunca podemos caer de la mano del Señor, porque cuando caemos, caemos en sus manos. No caemos fuera de sus manos. Por eso le decía, usted cae de una de las manos del Señor, pero el Señor tiene dos manos, ¿vio? Lo puede sostener, lo puede levantar, lo puede afirmar, ¿vio? Alabado sea su nombre. Entonces, fíjese, Dios estableció la paz con el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que andar y vivir en esa paz. Fíjese lo que dice en Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dios? Pero tenemos que seguir esa paz. Tenemos que manifestar esa paz. Esa paz tiene que verse en nosotros. Alabado sea ese nombre. Ahí podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 9, hablando de la paz de Dios. Hay muchos versículos para compartir. Filipenses capítulo 4, verso 9. Ve, ahí habla del Dios de paz. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vio? Hay una forma en que la paz de Dios estará con nosotros. ¿Vio? Hay una forma. ¿Vio? Nosotros queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Bueno, tenemos que manifestar lo que dice aquí. Pero esto no empieza acá, empieza en el versículo 8, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste, lo que recibiste, oíste y viste en mí, esto hacé, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros queremos que el Dios de paz esté con nosotros. ¿No? Ya hemos alcanzado la paz con Él, ahora queremos que Él esté con nosotros. ¿Vio? Y entonces dice acá, dice: por lo demás, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo de qué buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso esto, de poder estar en paz con Dios, de poder sentir la paz de Dios, ¿vio? Fíjese lo que dice en 2 de Pedro 3:14. Con respecto a la paz.
Alabado sea su nombre. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, ¿vio? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 3:14 dije, ¿no? Ah, estoy leyendo Juan, perdón. Primera de Pedro. No. 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Vio? Porque viene hablando acá, dice el título de Una buena conciencia. Dice, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Vio? Eso no hace la paz de Dios. No devuelve mal por mal, la paz de Dios. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dice que cuando le maldecían, Él los bendecía. ¿Vio? Ni maldición ni por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y su boca no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Vio? Usted que está buscando la paz. Hoy la paz quiere tener comunión con usted. ¿Y quién es la paz? Jesucristo es la paz. Jesucristo es la paz. Él es la paz de Dios. ¿Vio? Y Él quiere tener comunión con usted. Usted para tener comunión con la paz de Dios, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse, volverse a Dios. ¿Vio? Tiene que volverse a Dios de todo su corazón. Y cuando usted se vuelva a Dios de todo su corazón, entonces va a poder gozar la paz de Dios en su vida. ¿Vio? ¿Por qué? Porque dice acá en Efesios, capítulo 3, alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Vio? Para que habite Cristo en vuestros corazones. ¿Y qué es Cristo? Cristo es la paz de Dios. ¿Vio? Cristo es la paz de Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Vio? Ahí también podemos leer en Colosenses 1:20. ¿Vio? En Colosenses 1:20 podemos leer. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Vio? Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Vio? Ese fue el precio que Dios pagó. ¿Vio? Y ahora, ¿dónde nos llevó Él por medio de ese precio que Él pagó para que nosotros tengamos la paz? Nos llevó al cuerpo, nos llevó a la iglesia. ¿Vio? Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, está la paz de Dios. Paz que nosotros tenemos que manifestarnos los unos a los otros. ¿Vio? Por eso dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice. ¿Vio? No podemos abusar de eso, porque eso es parte de la vida vieja. Nosotros hoy tenemos la vida de Dios, y en la vida de Dios uno de los sentidos que hay es la paz. ¿Vio? Y esa paz está en nosotros, esa paz tiene que gobernar en nuestros corazones. Cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, eso quiere decir que hubo una transformación. ¿Vio? Y que la vida de Dios pasó de nuestro espíritu a nuestra alma. Y ahora se tiene que manifestar por medio de nuestro espíritu. ¿Vio? Entonces dice la palabra, ¿vio? La paz de Dios abunde. Dice ahí como leímos en Efesios. Como leímos en Efesios capítulo 3. Perdón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Vio? Él es la paz de Dios. Y cuando Cristo habita en nuestros corazones, entonces se puede dar a conocer. Colosenses 3:16 vamos a leer, hermano. Alabado sea su nombre.
¿Vio? Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, perdón, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios el Padre por medio de Él. ¿Vio? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Vio? Tiene que morar. ¿Vio? Tiene que abundar la palabra en nuestros corazones. ¿Vio? ¿Para qué? Para que nosotros podamos manifestar esta gracia maravillosa. Y cuando eso suceda, entonces nosotros vamos a poder experimentar la paz de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Eso es maravilloso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Vio? Todo es en Él, por Él y para Él. Todo es así, hermano. Todo es así. Cristo está en todo. Cristo se manifiesta en nosotros en todo momento, en todo lugar. ¿Vio? Y cuando nosotros podemos experimentar esto, entonces podemos comprender la paz de Dios, podemos entender la paz de Dios manifestándose en nosotros. Eso es lo maravilloso de este mensaje de gracia. ¿Vio? Fíjese que los hermanos de este mensaje de gracia hay temor en sus corazones. Como decía allá en el libro de cuando Moisés le llevó al pueblo al pie del monte para que ellos pudieran escuchar la ley de Dios, no se inundó de paz su corazón. Al contrario, se inundó de temor, de terror. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, no hable Dios con nosotros, dice, para que no muramos, dice, sino habla tú con Dios, dice. ¿Vio? Habla tú con Dios, fíjese. Ellos tenían temor de acercarse a Dios. ¿Vio? Pero obviamente que tenían temor porque ese ministerio, como dice la palabra, el ministerio de la letra, era para muerte. ¿Vio? Pero el ministerio del Espíritu es para vida. Amén. Es para vida. Y nosotros estamos dentro de este ministerio del Espíritu. ¿Vio? Para acercarnos a Dios, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la paz por medio de Jesucristo. ¿Vio? Y como volvemos, ¿no? Como leíamos ahí en el libro de Juan, y Él no da la paz como al mundo la da. ¿Vio? Sino que la paz de Dios es para siempre. Como decíamos, Dios tiene una paz de la cual Él no se inmuta, no se mueve de esa paz. Fíjese que Él está en paz con el hombre desde que Jesucristo resucitó y justificó, murió, resucitó y justificó al hombre hasta el día de hoy y hasta la eternidad que viene. Y esa paz no se puede disolver. No se puede disolver. Alabado sea su nombre. Volviendo ahí al libro de Romanos, donde empezamos la meditación en el capítulo 5, fíjese lo que la palabra del Señor dice. Justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ahora hay una paz que nosotros podemos sentir a causa del sacrificio de Cristo en favor de nosotros. Entonces nosotros nos podemos acercar a Él. Fíjese que ni el sumo sacerdote tenía esta paz en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio delante del Señor en el lugar santísimo, él tenía que ser atado con soga por miedo a que él fuera descalificado y cayera muerto delante de la presencia de Dios. ¿No? Pero ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra. Eso dice ahí en el libro de Hebreos. ¿Yo? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde podéis hallar... ¿Capítulo? 4:16. 4:16. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, porque ella se acuerda mucho de los versículos. Yo no me los acuerdo, pero no sé dónde están. Es falta de práctica, ¿vio? Gracias, Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorros. ¿Vio? ¿Y cómo nos vamos a acercar si todavía no hemos tenido la paz con Dios? No, hermano, nosotros ya hemos tenido la paz con Dios. Estamos gozando de esa paz que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Estamos gozando esa paz. ¿Vio? Y porque estamos gozando esa paz, nos podemos acercar a Dios para buscar ayuda para el oportuno socorro, dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Vio? ¿Y cómo puede tener confianza una persona que no está en paz con Dios?
¿Cómo puede estar confiado en Dios si está enemistado de Él? ¿Vio? Por eso usted que está buscando ser favorecido por Dios, fíjese que el Señor ya le favoreció, le dio una vida nueva, le dio un nuevo nacimiento, estableció la paz con usted por medio del sacrificio de Jesucristo y ahora quiere que usted se acerque. ¿Vio? Porque dice ahí en Colosenses capítulo 2, fíjese cómo Él estableció la paz. Colosenses capítulo 2. Fíjese, y a vosotros, dice, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ahí empezó a establecer la paz Dios. Aleluya, gloria a Dios. Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. ¿Vio? Nos era contraria, había un acta de los decretos. Estaba la ley. La ley nos era contraria a nosotros. ¿Vio? Nos era contraria y nos acusaba a nosotros de pecado. Pero Dios por medio de Jesucristo abolió esa ley y nos trajo a paz con Él. ¿Vio? Anulando, dice, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Vio? Él la clavó en la cruz. Y ya ahora no hay nada que nos acuse delante de Dios como pecadores. No hay nada, no hay nadie. Sí, hermano, pero a mí me enseñan que si yo no cumplo los mandamientos, bueno, déjenme decirle que la palabra de Dios no nos enseña a nosotros que tenemos que cumplir los mandamientos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y que la justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley por nosotros? Andando en el Espíritu. ¿Vio? Creyendo y declarando y manifestando lo que la palabra de Dios dice lo que Dios dice en su palabra. ¿Vio? Entonces ahí se cumple la justicia de la ley en nosotros, no por nosotros. Si usted está tratando de cumplir los mandamientos, va a fracasar. Va a fracasar. Porque usted va a poder cumplir 9 mandamientos, pero va a fracasar en uno y entonces es como si no hubiera cumplido la ley. Se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Además de eso, déjeme decirle que usted está mirando los 10 mandamientos como toda la ley, pero la palabra de Dios dice que la ley se resume en 10 mandamientos, pero en realidad la ley está constituida por 660 preceptos y mandamientos y ordenanzas. ¿Vio? Y entonces si usted está pensando en los 10 mandamientos, pero había leyes en cuanto a las fiestas, había leyes en cuanto a la higiene, había leyes en cuanto a la convivencia, había muchas leyes, que algún día lo vamos a hablar. Creo que el pastor ya lo tocó ese tema en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Número y Levítico, usted puede ver todas las leyes y ordenanzas que había. Había leyes de culto, ¿vio? O sea que no solamente estaban los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, después había muchas leyes. 613 mandamientos había, perdón. Ahí me estaba corrigiendo. Gracias le doy al Señor. No, está bien, porque a veces uno tiene que decir con exactitud las cosas porque si no se interpreta mal, hermano. 613 mandamientos había que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y si uno quebrantaba uno, entonces dice, era como que no hubiera cumplido la ley. ¿Vio? No hubiera cumplido la ley. Por eso, gracias al Señor que hasta eso nos simplificó. Fíjese que por medio de su sacrificio nos dio una vida nueva y nos dio la justificación. Y ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. Sí. Acá en Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjese. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Fíjese, alabado sea su nombre. Entonces, fíjese, si usted honra en un punto, pero deshonra en otro, entonces es lo mismo que no hubiera cumplido la ley. Ahora, es más fácil vivir en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que intentar cumplir la ley y los mandamientos. ¿No? Fíjese, eso es como cuando dice ahí la palabra de aquellos que atan cargas pesadas sobre los hermanos. Dice que ellos ni siquiera con un dedo pueden mover. ¿Vio? Ni siquiera con un dedo pueden mover. Pero le demandan a los hermanos que ellos cumplan las ordenanzas, los decretos y lo que está establecido por ellos. Y eso no es algo que establece la paz con Dios. ¿Vio? La paz con Dios ya la estableció Jesucristo por medio de su sacrificio. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. ¿Vio? Esto es lo maravilloso. Y no nos vamos a cansar de decirlo, que Dios estableció la paz por medio de Jesucristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Vio? Y que no es mérito de nuestro, no es mérito nuestro. Y gracias a Dios, gloria a Dios que no es mérito nuestro, amados hermanos. No es mérito nuestro. Y eso es lo maravilloso. No sé si mi esposa tiene algo para agregar ahí. Cómo Dios simplificó todo para nosotros, ¿no? Tuvo un alto precio, una entrega del Señor Jesús. Cargó en él los pecados de todos nosotros y los clavó en la cruz. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Y lo hizo por nosotros. Y ahora, como recién hablaba en la hora anterior al pastor, que decía de Rahab por la fe ella alcanzó, ¿no? Y así nosotros, por la fe alcanzamos lo que a él le costó tanto, a nosotros solo nos cuesta creer. Fíjese. Gloria al Señor. Fíjese, ¿vio? Y entonces, ahora nosotros tenemos que descansar en esta paz, hermano. Tenemos que descansar. ¿Por qué? Porque esta paz la hizo el Señor. La hizo el Señor y la hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en ella. ¿Vio? ¿Y de qué manera tenemos que vivir? Y bueno, el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo le soy de Cristo. Y tenemos que mirar, como decía el pastor el otro día, cuando hablaba de los dones, ¿no? O de los... Sí, creo que de los dones. Mi esposa me va a ayudar en eso. Cuando él hablaba de que si usted ve un hermano que alcanzó la misericordia, usted tiene que fijarse a ver cómo él la alcanzó. ¿Vio? Y seguramente que él le va a decir que a través de sufrimiento, a través de muchas cosas alcanzó la misericordia. Entonces nosotros queremos aprender lo que es la misericordia, tenemos que buscar un hermano que la alcanzó y preguntarle cómo hizo. Bueno, nosotros queremos ver la manifestación de la paz de Dios, tenemos que caminar con Dios. ¿Vio? Ahí cuando hablábamos en Colosenses de la vestimenta de los vencedores, ¿no? De la entrañable misericordia, ahí en Colosenses 3. Amén. Gloria al Señor, gracias Señor Jesús por tu palabra, ¿no? Aleluya. Que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, esa es nuestra posición, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria al Señor. Fíjese, qué maravilloso. Cuando veníamos hablando de eso, ¿no? De la vestimenta de los vencedores. Fíjese, nosotros tenemos que descubrir lo que es la paz de Dios. Tenemos que descubrir lo que produce. Fíjese, mire, aún en las situaciones cotidianas de nuestra vida, ahí tenemos que descubrir. Fíjese ahí en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 15. Está hablando aquí sobre los problemas del matrimonio. Y dice acá la palabra del Señor en el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Vio? ¿A qué paz nos llamó? A la paz que Él nos dio a nosotros. ¿Vio? Pero dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Pero también dice que si él persiste, consciente, dice, en vivir con ella, no lo abandone. ¿Vio?
En el 13 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Y de qué manera los santifica? Manifestándole la vida a Dios, esa paz que el hermano o la hermana pudo alcanzar por medio del sacrificio de Cristo, él se la manifiesta a su pareja, a su cónyuge, veo que no es creyente, se la manifiesta y tal vez lo termine ganando por causa de la paz que se va manifestando en él. ¿Vio? Ahora, esa paz no es una paz humana, volvemos a repetir, sino que es la paz de Dios. Es Jesucristo manifestándose en la vida del creyente. ¿Vio? Y a eso el Señor nos llama, a eso. Nosotros tenemos que descubrir, hermanos y hermanas, lo que es ver la realidad de la paz de Dios en nosotros. ¿Vio? Lo que es ver la realidad de la paz de Dios en nosotros. ¿Vio? Y cuando eso nosotros lo podamos experimentar y lo podamos dar a conocer, fíjese que muchas personas van a venir a nosotros queriendo saber este misterio que se está dando a conocer a través de nosotros. ¿Vio? Este misterio no le he dado, para dar a conocer, no le he dado a cualquiera, le he dado a la iglesia, a aquellos que aman al Señor. ¿Vio? Y no alcanza con decirlo, no con leer la palabra, sino que se tiene que manifestar a través de estos vasos de barro, como siempre decimos, ¿no? Que el barro habla de la debilidad, de lo frágil que es, pero recordemos que contiene un tesoro. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Vio? Gloria al Señor. Y sí, la excelencia es de Dios. Ah, mira este hermano, qué paz que tiene. ¿Usted qué cree? ¿Que el hermano alcanzó la paz de la noche a la mañana? El hermano habrá pasado por muchas luchas, muchas tribulaciones, hasta que entendió, ¿vio? Que la paz que él hoy puede manifestar no es una paz humana, sino que es la paz que Dios le dio a través de Jesucristo. ¿Vio? Y entonces ahora él puede entender, lo que Dios siente, ¿vio? Estando en su reinado de paz. ¿Vio? Estando en su reinado de paz. Aunque el reinado de paz va a estar cuando Jesucristo tenga la esposa y venga y ejecute sus juicios, ¿vio? Entonces ahí va a estar en el reinado de paz. Pero en el sentir en el que Dios se encuentra hoy, hay una paz maravillosa que Él puede dar a conocer. ¿Cómo la da a conocer? A través de sus hijos, a través de su cuerpo. Como dice ahí en Gálatas, capítulo 5. Alabado sea su nombre. Fíjese, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿no? En el capítulo 5, versículo 22. Y sabemos que el fruto del Espíritu es Cristo en nosotros, ¿no? Pero y después aclara la manifestación o las características de este fruto, ¿no? ¿Qué es lo que este fruto manifiesta? Y manifiesta amor, manifiesta gozo y manifiesta paz, ¿no? Veo que la paz no es una virtud del hombre, la paz es una virtud de Dios. ¿Vio? El cual nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice, para que podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Vio? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Vio? Es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, ¿vio? Porque no hay algo que pueda forzar esta manifestación. No hay una ley que diga, vosotros tenéis que estar en paz con todos los hombres. ¿Vio? Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, dice, está en paz con todos los hombres. ¿Y cómo, qué quiere decir eso, que en cuanto dependa? Y sí, en cuanto dependa. ¿De qué depende nuestra paz con todos los hombres? De nuestra comunión con Dios. Porque si nosotros estamos en comunión con Dios, entonces es seguro que Dios en su comunión nos va a llevar a tener paz con todos los hombres. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Hasta aquí hemos llegado con su palabra. Seguramente que vamos a seguir hablando del tema. O bueno, a donde el Señor nos lleve el próximo programa. Vamos a alabar al Señor con un himno junto con mi esposa. Y ya vamos a terminar el programa. Agradecemos a los hermanos que nos estuvieron escuchando, a la hermana Estela, que nos mandó un versículo, y a la hermana Rosa Rodas. No la conozco, pero bueno, el Señor bendiga su vida, el Señor le conoce, hermana. También le mandamos un saludo al pastor que nos estuvo ayudando con algunos versículos. Amén.
En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ya ningún peligro mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y que el himno más dulce que allí he de cantar, al estar con Jesús he de ser. Gloria a Dios. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paso podrás concebir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, Gracias le damos al Señor porque nosotros ya experimentamos esa paz, amados. Pero acá está el mensaje para usted que nos escucha por primera vez. Gloria a Dios. Y el Señor le dice: alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz, tú podrás recibir. Amén, Usted quiere recibir la paz de Dios, usted tiene que recibir a Jesucristo como su Señor en este día. Amén. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Hoy es. Mañana no sabemos. No sabemos dentro de 10 minutos. ¿Vio? No sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy usted que tal vez nos está escuchando, no sabemos. Nosotros pensamos a veces que nadie nos escucha. Pero tal vez en este momento nos está escuchando una persona en una cama, en un hospital, con una enfermedad terminal, que tuvo oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y no lo hizo. Bueno, hoy es la oportunidad. Hoy Dios le da una oportunidad nueva para que usted pueda recibir a Jesucristo como su Señor.
para que usted pueda partir de este mundo y entrar en la presencia de Dios y pertenecer al reino de los cielos. ¿Vio? Y esa es la oportunidad que Dios le da. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, estimado creyente, estimado oyente que usted nos escucha en esta mañana, amigo, amiga, yo le invito a que usted haga con nosotros una oración. ¿Vio? Una oración. El Señor le pide que usted reciba a Jesucristo como su Señor en su corazón. Gloria a Dios. Que usted pueda dejarle entrar en su vida. Gracias, mi amado. Y usted, si así es la voluntad de Dios que usted parta en esta hora, usted va a ir de este mundo al reino de su amado Hijo. Y si no es la voluntad de que usted parta, usted sea sanado de la dolencia, de la enfermedad, o del sufrimiento que usted está pasando, o salga de la situación que usted está pasando, usted va a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de su amado Hijo. Gloria a Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano. Poder vivir en este mundo siendo conducido por la vida de Dios o poder ir a la presencia de Dios. Yo le invito a que usted repita conmigo en este momento esta oración para poder recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ya vamos a terminar con el programa. Señor Jesús, en esta hora reconozco, Señor, que soy un pecador. Señor, reconozco, Señor, que por causa de la condenación que pesa sobre el mundo entero, a través de la desobediencia de un hombre, vino la condenación a todos los hombres. Pero también dice tu palabra, que por la obediencia del hombre vino la justificación de vida a todos los hombres. Por eso en esta hora yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que tú, Señor, me perdones y anotes mi nombre en el libro de la vida para vida eterna. Señor, bendice, Señor, a cada persona, persona que ha recibido a Jesucristo en esta hora como su único Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que esta palabra que hemos hablado sea de provecho, Señor, para todos aquellos que nos han escuchado, y bendice también nuestra vida, siguiendo, guardando nuestras vidas de todo mal, de todo virus y de toda situación, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Tiene manitas negras.